600 y pico euros. ¿Cuántos años trabaja usted? Yo 44. Y me han quedado 600 euros. Eso es una injusticia. Vamos a ver si alguno de los diputados se anima a venir aquí a escuchar en primera persona las quejas que tienen todos estos manifestantes. Señor Baldoví, tengo aquí a Antonio, él es un jubilado, un pensionista, que además acaba de poner a llorar porque con 600 euros tiene que sacar adelante a su nieto. ¿Qué le dice usted? ¿Qué tiene que hacer? Que no puedo. Bueno, que esto es una vergüenza. Una vergüenza que tengamos que ayudar a nuestros nietos o a nuestros hijos. Tienen toda la razón. Aquí lo que hay es un reparto desigual de la riqueza. Y creo que este es uno de los principales problemas que se debe abordar ahí adentro. Y es una vergüenza. Nosotros pensamos que ninguna pensión debería estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Bueno, y entre tanta gente lo que vemos es que también hay mucha gente joven reivindicando unas pensiones dignas porque el futuro está ahí. Samuel, ¿cuántos años tienes? Yo 20. 20. ¿Te preocupa no tener pensión el día de mañana? Sí, me preocupa, y me preocupa también que mis compañeros y mis amigos no tengan una buena pensión o una pensión mínima digna para vivir. ¡Qué panorama, qué panorama, qué panorama! Para que se jubile pasa mañana. No podemos ni pagar nada absolutamente y nos vamos a ver con una pobreza que no vamos a poder tirar del cuerpo. Tenemos la pobreza ya. Pero si es que se están encargando el país. Justo en este momento los pensionistas han roto el cordón de seguridad, están intentando acceder al Congreso para pedir explicaciones a los diputados, en concreto al gobierno. Se trata de bajarse los sueldos. En su caso pone que usted cobra 564 y le han revalorizado 1,41 €, 564 euros de pensión. ¿Cómo se vive con eso? Pues malamente. 680 pavos. ¿Cuánto de eso? Después de 50 años. Exactamente, señorita, exacta. Y perdone usted. ¿Cómo se las ingenia usted con ese dinero? Pues gracias a mis hijos. Gracias a mis hijos que nos están ayudando. Leopoldo, ¿ya habéis registrado esa petición al Congreso? Sí, hemos registrado que se lleve a cabo el desbloqueo del debate que tiene que existir de las proposiciones de ley porque están bloqueadas por el Partido Popular y por Ciudadanos, y consideramos que 9 millones de pensionistas, 9.200.000 pensionistas en el Estado no pueden seguir en esta situación. Los pensionistas ya han registrado su solicitud en el Congreso, pero dicen que de aquí no se mueven, de ahí que el cordón policial, vean, siga siendo enorme. Estamos peleando para que suban las pensiones al menos lo que sube el coste de la vida, pero aquí entre el PP y Ciudadanos nos lo bloquean todo. Claro que sí. No quiero lo que sube la vida. Rafa, te recuerdo que Zapatero no las congeló a los jubilados, ¿eh? Sí, perdón. Un año las máximas. Este país no se ha ido a pique porque las pensiones de los mayores hemos mantenido este país. Colchón social. Las pensiones de los mayores son las que han hecho que aguante la familia. Es una victoria de los abuelos que nos hemos echado a la calle, y a ver quién nos para ahora. Esas manifestaciones que hemos vivido a lo largo de esta semana son históricas y se van a continuar produciendo durante los próximos meses en ciudades como por ejemplo mi ciudad, Bilbao, donde cerca de 40.000 pensionistas se echaban a la calle esta pasada semana, pero es que llevaban meses acudiendo de forma puntual prácticamente cada día a la puerta de la Casa Consistorial del Ayuntamiento. Vamos a conocer otro caso, el de Emiliano. Andrea está con él. Emiliano, buenas noches. Sí, Emiliano, comentábamos ahí que hay familias enteras que subsisten gracias a la pensión de uno de ellos. Es el caso de Emiliano, él tiene, buenas noches, 3 hijos. Uno está en paro, pero usted, con su pensión, mantiene a 2 hijos, Sí. a otros 2 nietos y a su mujer. Vamos a ver, pensionista, 71 años, trabajando desde los 14 años. Nosotros, esos pensionistas, esos locos viejos, hemos levantado la economía de España y ahora se nos está diciendo que no hay dinero. Y yo digo que lo que no hay es una política económica y social con este gobierno. Dinero hay, la tarta hay que repartirla mejor. Posiblemente hay que gravar más a los que más tienen, pero dinero hay. Lo que pasa que no podemos permitir ahora
que haya pensionistas con una pensión mínima, con una pensión mínima, que yo conozco a personas que cuando llega el día 25 tienen que poner la balanza y decir, ¿qué hago? ¿Compro las medicinas que además me exigen a pagar porque están fuera de la seguridad social? Por eso quería, ¿O cómo? por ¿Qué eso es lo que quería pasa? preguntarle, Emiliano, porque usted nos comentaba que gracias a su trabajo años anteriores en hostelería se las ingenia para buscar las mejores ofertas cada mes y poder alimentar a toda su familia. Exactamente, yo después de trabajar 45 años, 11 de ellos trabajé en hostelería. Y yo me tengo que dedicar en mi casa a hacer la compra, a hacer la comida. ¿Por qué? Porque sé cómo se puede ahorrar buscando ofertas en todos los hipermercados. Mi pensión, que es unifamiliar, tengo que ayudar a mis hijos, que están 2 en paro. Tengo 3, pero 2 en paro. Y a su mujer. Y mi mujer está ahí también, no cobra ninguna pensión, ya ha trabajado toda la vida, no cobra ninguna pensión, porque hemos tenido años en los cuales se trabajaba por sacar adelante a los hijos como podíamos. Y nosotros, esos hijos de la posguerra, esos que hemos estado luchando toda la vida y que hemos levantado España, que teníamos ya conseguido unos derechos laborales y ha venido un gobierno que nos ha defenestrado todo lo que habíamos conseguido con esa reforma laboral. Pedimos a este gobierno que por favor, que cambie la política económica que tiene. Por supuesto, porque si no, tendremos que cambiar de gobierno. Y los 9 millones de pensionistas hemos salido a la calle mucha gente, pero vamos a seguir saliendo. Creo que vuelven a salir el próximo jueves, ¿verdad? El día 17 del mes que viene, a través de la Mesa Estatal en Defensa de las Pensiones, volveremos a salir. Y somos 250 asociaciones a nivel nacional y están convocadas todas aquí en Madrid, desde Sol hasta Reina Sofía. Emiliano, pero me gustaría compartir con usted, y luego le voy a pedir su opinión. He escuchado esta semana también las palabras de la ministra Báñez. Vamos a recopilar un titular. Va a seguir subiendo. Si es que desde que llegamos al gobierno ahora, ¿sabe cuánto ha subido la pensión media? Un 16%. Los pensionistas han sido los que han estado más protegidos. Hoy estamos mejor que en el año 2011. Hoy, señora ministra, está bien que se equivoque ya y que las cartas que nos mandan 0,25, pero decir el 16%, yo digo que es muy fácil que desde esa nave de la abundancia y del bien vivir vemos a los de abajo, porque parece que ustedes están arriba, pero nosotros estamos en patinete recogiendo las migajas que nos dejan. Y tenemos que salir a la calle porque hemos estado toda la vida saliendo a la calle y una vez más vamos a seguir saliendo, porque yo mi pensión la estoy estirando tanto que ya se está rompiendo las gomas y no llega a ninguna parte. Y desde hace 11 años que soy pensionista, porque me condicionaron también a prejubilarme a mis 60 años, habiendo trabajado 45. Emiliano, usted se ha jubilado a los 60, por cierto. El Círculo de Empresarios ha sugerido que nos jubilemos a los 75. Yo el otro día dije la COE, no era la COE, es el Círculo de Empresarios. ¿Qué le parece a los 75 años? A mí lo que me parece es que había que buscar una fórmula, yo se la podía dar, que cada año a 2 o 3 millones nos vayan fumigando y así se acaba el problema de los pensionistas, porque ya está bien que se metan con nosotros, con lo que hemos estado luchando toda la vida, porque los 45 años que yo he trabajado, entonces no había paro, no había nada, y he trabajado los 45 años. Esta es la queja de Emiliano, gracias. Por este testimonio suyo. Vamos a continuar con el debate, pero vamos a ir, si os parece, planteándole un poco cara al futuro, es decir, ¿qué se puede hacer para hacer sostenible este sistema de pensiones? Voy a pediros brevedad, sois muchos, para que todos tengamos oportunidad de hablar. Adelante. Lo primero, a ver si el PP tiene ministros que se miran los números. ¿Cómo tiene la santa barra la ministra Báñez de decir que han subido el 16%? Es increíble. Pero ¿qué se cree la ministra Báñez? ¿Que la población es idiota? Las pensiones han subido el 4 para los de 1.000 euros, un poquito más, y casi el 5 para los de menos de 1.000 euros. De eso al 16, ¿de dónde sale? Segundo, es muy importante que el principal problema, aunque a ustedes les parezca que son ustedes, no son ustedes. El principal problema es los que se jubilan a partir del 2030. ¿Por qué? Porque hoy en día esto es un modelo en el que los que están trabajando financian a los jubilados. Y si cada vez hay más jubilados
y los mismos trabajando, las cuentas no salen. Ahora mismo hay 1,9 trabajadores por cada jubilado. Personas en edad de trabajar, 2,23. Sí. En el año 2050 se prevé que solo haya 1,33. A partir de aquí, o tenemos mucha más natalidad, o tenemos mucha más inmigración, o de alguna manera hay que recurrir a milagros para mantener, no para mejorar, para mantener las pensiones actuales. Y esos milagros hay que preverlos y hay que prevenirlos desde ya. Antes de ir con Javier Aroca, vamos a escuchar lo que decía esta misma mañana el presidente de gobierno sobre las pensiones y también sobre las propuestas de la oposición para mejorar las mismas.